había una gran demanda de la gente por achicar el gasto político. Había una gran demanda de la gente por temas sociales insatisfechos, temas económicos insatisfechos y temas políticos insatisfechos. Yo diría de que el tema económico más grave se vivió en aquel 2001 con una crisis que terminó en lo que se denominó el corralito. La crisis social se desató mucho más intensamente de lo que venía a partir de ese momento. Y por supuesto que también hubo una crisis política, porque fue la primera vez que en la historia argentina el Congreso se tuvo que hacer cargo de encontrar a los reemplazantes del Poder Ejecutivo, porque no había vicepresidente y el presidente de la Nación acababa de renunciar. O sea, de que, digámoslo en dos palabras, fue un año aciago para los argentinos. Y bueno, esto influyó también en Córdoba y esto influyó también con respecto a lo que después fue la Convención Constituyente. Había una gran demanda en Córdoba del achicamiento del gasto político y se miraba mucho a la legislatura, porque la legislatura de Córdoba en ese momento contaba con 133 legisladores, de los cuales 66 eran diputados y 67 eran senadores. Y según el censo de ese año, los senadores iban a llegar a ser 75. Ya era una anomalía que los senadores tuvieran un tamaño mayor a la Cámara de Diputados, o sea, que la Cámara de Senadores fuera más grande que la Cámara de Diputados. Eso no se da en ninguna parte del mundo y tampoco en la Argentina. En Córdoba se estaba dando este fenómeno de que había que ajustar la legislatura que había, que la Constitución reformada en 1987 había diseñado y que había sido un mal diseño. Yo también fui constituyente en el 87, pero ya en aquella época el bloque que nosotros representábamos, o sea, tenía como proyecto un sistema unicameral. Y yo recuerdo de que el diseño fue un acuerdo del oficialismo del 87 con otros partidos menores, con un partido menor, para incorporar una cantidad de legisladores. Entonces, se abandonó el sistema del Senado que venía desde 1923, donde los departamentos de Córdoba elegían un senador los que tenían hasta 60.000 habitantes, 2 senadores los que tenían entre 60.000 habitantes y 100.000 habitantes, y 3 senadores los que tenían más de 100.000 habitantes. Y se pasó a un sistema donde se mantenía que los departamentos que tenían menos de 60.000 habitantes tuviera uno, que tuvieran 2 también los que tenían entre 60 y 100.000 habitantes, pero ahí vino el cambio. Los departamentos que tenían más de 100.000 habitantes y menos de 300.000, en la Convención Constituyente de 1987, que quedó reflejado en esa Constitución, o sea, ya empezaron a tener 6 senadores, y los departamentos que superaban los 300.000 habitantes tenían 8 senadores. Entonces,
hemos visto durante todos esos años cómo crecían los departamentos del interior de Córdoba. Generalmente los departamentos que tenían un senador eran los del norte y los del oeste. Los departamentos que tenían 2 senadores eran ya en ese momento muy cercanos a los 100.000 habitantes. Entonces, se dio en ese tiempo entre 1987 y el año 2001 el paso de una gran cantidad de departamentos que tenían una representación de 2 senadores a una representación de 6 senadores, por el ajuste propio de los censos que se realizaban y el poblamiento de casi todo lo que es la pampa húmeda cordobesa, ¿no? Si a eso le agregamos que la capital, que era el departamento que superaba los 300.000 senadores, los 300.000 habitantes, o sea, tenía 8 senadores, era realmente una brutalidad. Entonces, en ese momento, el gobierno nuevo de José Manuel de la Sota decidió hacer una consulta popular y proponerle a la gente si estaba de acuerdo que votara por el sí, si estaba de acuerdo con una reforma constitucional que pudiera establecer un sistema unicameral de 70 legisladores, o sea, bajar de 133 a 70 legisladores. Bueno, esa consulta popular se llevó a cabo el 22 de julio del año 2001 y tuvo realmente una masiva representación en sí, o sea, la gente que quería que eso se llevara a cabo. Y quienes se oponían a eso, bueno, quedaron un poco amilanados en ese sentido, ¿no? Bueno, después se eligieron convencionales constituyentes y nos tocó sesionar en la segunda semana del mes de septiembre del año 2001. Y yo recuerdo muy bien esa segunda semana porque el mandato que teníamos nosotros de la Convención Constituyente era que se llevara a cabo la reforma del capítulo del Poder Legislativo en una semana, con convencionales constituyentes que no cobraran, que no tuvieran viáticos y al mismo tiempo se hiciera todo con mucha austeridad. Entonces se hizo utilizando el recinto de la legislatura provincial, sin cobrar un peso ni de dieta, ni de viáticos, ni de gastos de representación, de nada, los convencionales constituyentes, trabajando más de 12 horas por día, y al mismo tiempo con el personal de la legislatura. Fue muy difícil y además se vivió un hecho que uno recuerda hasta el día de hoy. En la mitad de la Convención Constituyente fue el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos, en New York más precisamente. Bueno, ese fue un hecho conmocionante. ¿Qué es lo que va a pasar con esta Convención Constituyente? O sea, estaba paralizado el mundo con eso. Y bueno, a mí un íntimo amigo mío que era convencional constituyente vino y me dijo, ¿qué vamos a hacer ahora? Y yo le dije, seguir adelante. Nosotros tenemos una semana para reformar la Constitución y lo vamos a hacer en una semana. Yo tengo un gran reconocimiento hacia aquellos convencionales constituyentes del 2001, hacia todos, tanto los de la mayoría como los de las distintas minorías que lo integraron, los 133 que integraron esa convención constituyente, porque más allá de sus pareceres y de sus opiniones, fue gente que trabajó con mucho ahínco para expresarse libremente
porque realmente nadie se pudo quejar de que no se pudiera expresar, pero eran jornadas agotadoras, eran de 12 horas como mínimo las jornadas. El régimen unicameral ha agilizado todos los procesos de sanción de las leyes y además es mucho menos costoso que el sistema bicameral. Ha agilizado el proceso de sanción de las leyes porque con el antiguo sistema una ley podía ir y venir entre la Cámara de Diputados y Senadores eternamente, y al mismo tiempo ha bajado el costo porque lógicamente al bajar el número de legisladores ha bajado el costo y también el número de personal existente en la legislatura. Entonces el costo de la legislatura cordobesa es muy inferior al que existía en aquel momento, ¿no? Nosotros calculamos en aquel momento que el presupuesto de la legislatura cordobesa con 133 legisladores y 2 cámaras era de 46 millones de pesos, y calculamos que con la unicameral podía funcionar con 20 millones de pesos, ¿no? Estamos hablando de pesos que eran 1 a 1 con el dólar en aquel momento, ¿no? Hubo otros cambios que fueron muy importantes y valorados por la sociedad cordobesa en su momento. Los legisladores perdieron todos los privilegios. Desde los privilegios que tenían de inmunidad de arresto y de inmunidad de juicio, eso fue suprimido directamente por la Convención Constituyente del 2001. Lo que sí se hizo fue reforzar la inmunidad de opinión. La inmunidad de opinión se reforzó mucho con respecto a cómo estaba en la Constitución anterior. Y también otra cosa muy valorable es que se estableció, porque así lo demandaba la sociedad, de que el legislador solamente cobra su dieta. Que no puede cobrar ni gastos de representación, ni puede cobrar viáticos, ni puede cobrar por la distancia, o sea, todo ese volumen de cosas que se iban agregando a la dieta casi duplicaban la dieta de un legislador. Entonces, obviamente, todo eso fue muy valorado. Y también se aprovechó para hacer otras reformas que fueron muy importantes. Se incorporó el legislador suplente, tanto para una suplencia transitoria como para una suplencia permanente. Antes no existía solamente para la suplencia, para la permanente, pero hoy se puede usar, cuando un legislador más de 30 días se ausenta, se puede usar tranquilamente para que no quede disminuido su bloque el mecanismo que acabo de describir. Y también se incorporó algo muy importante para la igualdad entre los hombres y las mujeres. Hay que ubicarse en aquel tiempo. Hoy está todo mucho más avanzado, pero en aquel tiempo se dijo que en la Convención Constituyente, y quedó plasmado en la Constitución, que cuando se reemplazaba una mujer debía ser reemplazada por otra mujer. O sea, y cuando se reemplazaba un hombre debía ser reemplazado por otro hombre. Eso era bastante innovador en su tiempo. Bueno, después se avanzó muchísimo, ya sabemos, con los cupos y todas las demás cosas, y quizá eso no haya sido tan trascendente. Yo también creo que fue muy trascendente que se incorporara la doble lectura. La doble lectura en el proceso legislativo suplanta las 2 cámaras. O sea, y se incorporó la doble lectura con una audiencia pública en el medio. O sea que esto es más participación popular, ¿no? Y la doble lectura se incorporó para temas importantes como proyecto de reforma de la Constitución, para el proyecto de presupuesto,
para las leyes impositivas, los aumentos de impuestos, para la toma de empréstitos por parte de la provincia. A mí esos temas me parecen muy trascendentes y creo que a eso tenemos que sumarle, por ejemplo, que se estiró al máximo de lo que se podía el periodo legislativo. El periodo legislativo ahora, como todos sabemos, corre desde el 1 de febrero hasta el último día de diciembre, hasta el 31 de diciembre. Y bueno, solamente hay un mes de receso, que es el mes de enero. Yo creo que en eso Córdoba hizo la punta y realmente me parece que es un buen ejemplo a seguir para que los legisladores trabajen todo el año.